Hola, buenos días. Buenos días, iglesia. Te saludamos con gusto. Gus, B y los demás. Esperamos que estés bien. Esperamos que esta semana hayas podido practicar lo que la semana pasada hablábamos respecto a obrar en amor, pensar en amor y por ende reflejar el amor de Jesús. Queremos invitarte a que sigas participando en esta página. Fue para nosotros y yo creo que para todos los demás de la iglesia un gusto poder saber que nos extrañamos, poder escuchar también las peticiones que varios de ustedes tienen y por las que ya estamos orando. También fue un gusto saber que la hermana Ale cumplió años y la pudimos felicitar. Entonces es importante, la participación que tú tienes dentro de esta página es importante, puesto que nos damos cuenta que estás presente, puesto que también podemos decirte cuánto te extrañamos, podemos decirte lo importante que eres para nosotros. Así que participa, puedes poner tus likes, puedes poner tus comentarios, puedes poner fotos de tu familia si quieres compartiendo el servicio, lo que para ti esté bien. Para nosotros también va a ser un gusto saber de ti. Vamos a iniciar esta mañana abriendo nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2. Te damos chance de buscar el versículo. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al versículo 7. Vamos a leerlo despacito, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros, la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, y gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundad en acciones de gracias. Yo creo que tuvimos mucho tiempo en los años anteriores para poder aprender, para poder cimentar nuestra fe, para poder entender el propósito de Dios a nuestras vidas. Y dice este versículo: ahora en fe, ahora que estamos, aunque estamos en ausencia de cuerpo, pero nuestro espíritu se sigue sobreedificando, se sigue alimentando, sigue recibiendo palabra del Señor. Y dice la palabra: todo lo que tú aprendiste alguna vez, tráelo a la memoria. Todo lo que tú alguna vez escribiste, todos los sermones y las palabras que pudiste recibir, tráelo a la memoria. Y no solo tráelo a la memoria, sino empieza a compartirlo. La semana pasada hablábamos de ama como Jesús. Esta semana te decimos que tu fe no se mueva. Dice la palabra arraigados. Y también este versículo nos menciona de lo que hemos estado hablando durante todos estos meses, que dice: deja palabras vanas fuera, deja lo que otros opinan fuera, deja explicaciones no pedidas fuera, escucha la voz única que tiene razón sobre todo esto, puesto que está en control. Escucha la voz de Dios, escucha el plan que Dios tiene para contigo. Así que la palabra que tenemos el día de hoy dice así: que nuestra fe sobreedifique, que nuestra fe arraigue, que nuestra fe sea suficiente para comenzar a florecer en Dios. Así que el final de la lectura dice que nosotros sobreabundamos en acciones de gracias. Yo creo que este es el día para que todos podamos compartir cómo hemos visto la mano buena de Dios a lo largo de estos días que hemos estado ausentes de nuestro templo, pero que hemos estado buscando la manera de estar juntos. Así que vamos a iniciar orando, vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Dios. Quieres cerrar tus ojos y vamos a conectar con Dios. Vamos a decirle: Señor, eres bueno. Eres bueno, Señor, con nosotros, y tu presencia, Señor, inunda nuestras vidas. Eres bueno, Señor, y tu palabra nos da paz, nos trae tranquilidad, Señor, en tiempos difíciles. Señor, en tu bondad has tenido a bien, Señor, protegernos bajo tu mano, tenernos seguros en ti, Señor.
En esta semana, Señor, lo que más podemos ver es tu presencia, Señor, moviéndose de un lado a otro, enamorándonos, Señor, con pequeños detalles, mostrándonos, Señor, ejemplo de lo que tú ya hiciste, Señor, por nosotros, para que nosotros podamos hacer, Señor, por los demás. Gracias, Señor, has sido nuestra fuerza. Gracias, Señor, porque tú eres esa bandera que levantamos, Señor, en fe. Gracias, Señor, por todo lo que has preparado, Señor, simplemente para hacernos entender el Dios que eres tú. Queremos, Señor, en esta mañana pedir perdón, Señor, si hay algo que estorba nuestra alabanza. Si hubo pensamientos, Señor, en los que no estabas presente. Si hubo palabras, Señor, que no demostraban a otros quién eres tú en nuestras vidas. Si hicimos cosas, Señor, que ofendieron tu nombre y tu presencia. Si herimos a alguien, Señor, de palabras, Señor, de pensamiento, de acción. Perdónanos, Señor. Limpia, Señor, el camino entre nosotros y tú, para que podamos correr, Señor, a tus brazos. Abrázanos fuerte, Señor. Inunda, Señor, nuestro ser. Santo Espíritu de Dios, apodérate de este tiempo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque has permanecido fiel. Estamos agradecidos, Santo Espíritu, porque nos sigues enseñando con paciencia. Porque creímos saber tantas cosas, sin embargo, Señor, nos has sido luz en medio de toda esta generación, en medio de tanta palabra, en medio de tanta, Señor, oscuridad, incertidumbre, Señor, y palabras que, lejos de animar nuestro corazón, Señor, nos hacen sentir debilitados. Tu Santo Espíritu, Señor, ha sido esa ancla para nosotros. Déjanos adorarte, Señor, con entendimiento, con corazón, Señor. Déjanos adorarte porque tú eres bueno. Santo eres tú, Señor, en medio de nosotros, y santa es tu presencia. Aleluya. Vamos a iniciar cantando que todos tuvimos un día glorioso. Ese día en el que tuvimos nuestro encuentro con el Señor. Alguna vez que tuvimos la oportunidad de platicar en la iglesia y preguntábamos cómo fue ese día, decíamos que la marca que identificaba ese día era que no había otro día parecido a ese. Que ese día nos sentíamos especiales, solo Dios y yo, y no nos importaba el resto, y no sabíamos si el resto estaba recibiendo o no. Para nosotros lo importante era que Dios había dignado a mirarnos. Ese día para nosotros era glorioso, nos sentíamos en las nubes, dijo algún hermano. Yo flotaba y no me di cuenta que más seguía. Ese día para todos nosotros fue el día en el que pudimos ser llamados hijos de Dios. Así que vamos a iniciar adorando a nuestro Dios con este coro que dice glorioso día. Así que deja tu Biblia, dispón tu corazón y vamos a adorar a Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior y me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor.
y es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste y en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, yo ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, Señor. Aleluya. Y al rescatarnos con su sangre, el Señor nos trajo bastantes promesas. Pero si algo nos dijo, confía en mí, porque yo soy tu roca. Y dice que pueden venir vientos y pueden venir tempestades y pueden venir tormentas, pero el Señor es esa roca que se sostiene firme ante cualquier circunstancia en la que nosotros podemos sentirnos seguros. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Una vez más. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual, y a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él
más en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Y un día Él regresará y en su presencia voy a estar sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Santo eres. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló, y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó.
perdido y Él me halló, y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló, y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Yo ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Aleluya, ahora podemos ver. Es un lujo que tú tienes y que muchos otros no tienen. Muchos van caminando sin rumbo, van caminando en oscuridad. Pero ahora tú puedes ver, y no solo puedes ver, tú eres luz. Así que ponte como meta ser luz para más personas, que más gente pueda cantar al igual que tú, que podemos ver la mirada de amor del Señor, podemos ver propósito a nuestra vida, podemos ver promesas del Señor, podemos ver que el Señor ha sido todo el tiempo moviendo los hilos para que más personas puedan acercar su corazón a Él. En esta mañana te dejamos con la palabra que va a ser traída por nuestro pastor. Que Dios te bendiga mucho. Dispón tu corazón, busca tu libreta, busca tu lápiz, busca tu Biblia y ponte cómodo. Hasta la próxima semana.
Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué gusto poderlos saludar en esta mañana. Y también quiero enviarles un afectuoso abrazo y un afectuoso saludo a los niños, a nuestros jóvenes también, y a ustedes adultos que nos escuchan. Esperamos pronto volvernos a ver y estar juntos. Es el anhelo de nuestro corazón, podernos reunir lo más pronto posible. También queremos agradecer a todo ese personal médico que día con día hace un esfuerzo titánico por salvar vidas. Nuestro deseo en esta mañana es también llevarle el mensaje de salvación para su alma, puesto que también el pecado es una pandemia que afecta el alma. En esta mañana tan maravillosa, agradecemos a cada uno de los jóvenes que hace su gran esfuerzo también por esta transmisión, y a usted que nos escucha también, que pone una especial atención a la palabra de Dios que en esta mañana queremos compartirle. El día de hoy vamos a comenzar, ¿verdad? Una nueva serie, ¿verdad? Dijéramoslo así. Hemos estado hablando de salvación por unas semanas atrás y no olvidando a nuestra iglesia, ¿verdad? El crecimiento espiritual de nuestra iglesia, esperando que cada uno de los mensajes que hemos transmitido haya llegado al corazón de aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal, pero también que edifique la vida de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Nuestro tema del día de hoy es la obediencia. Les voy a invitar a abrir su Biblia allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta porción de la palabra nos habla de una desobediencia que uno de los reyes, mejor dicho, el primer rey de Israel, el rey Saúl, tuvo para con Dios: el desobedecer la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy es: ¿qué tanto estamos obedeciendo a la palabra de Dios? No tanto qué tanto estamos leyendo, que qué bueno, ¿verdad? Yo espero que usted, como pastor, usted esté leyendo su Biblia día con día, esté disfrutando, ¿verdad?, de este tiempo donde usted puede estar gozándose con la palabra de Dios día con día, la oración, el estudio profundo de las Escrituras le va y nos va a traer grandes bendiciones. Aquí el profeta Samuel dice que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio, que la obediencia es mejor que cualquier ofrenda que le podamos mostrar nosotros a Dios. La obediencia debe de ser una de las características, amados hermanos, que distingan nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. La obediencia
va a traer grandes bendiciones a nuestras vidas. En ocasiones anteriores habíamos tratado este tema de la obediencia mientras que estábamos reunidos. Y quiero recordarle que la obediencia, como le mencioné hace un momento, debe de ser una característica distintiva. En la parte posterior o en la parte a mis espaldas, vamos a transmitirle los términos que se usaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra shama, en el hebreo, significa obedecer. En el Nuevo Testamento, la palabra ipaikouo significa prestar atención. La palabra eisakouo también es una palabra griega que nos denota la acción de escuchar o prestar atención. No es lo mismo oír. No es lo mismo oír que escuchar con atención o prestar atención a algo que se nos dice. Muchas veces oímos las cosas, pero no le ponemos atención. Muchas veces oímos las cosas, pero no las escuchamos con detenimiento. Es por eso que en esta mañana, amados hermanos, quiero compartirte el escuchar con atención la palabra de Dios. Notemos que no es mi palabra, no es la palabra de una iglesia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser significativa para nosotros. La obediencia deriva también en nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto estamos escuchando con atención la palabra de nuestro Dios? ¿Qué tanta atención le estamos prestando a la palabra de nuestro Dios? Porque al ponerle atención a la palabra de Dios y el escuchar con atención su palabra, nos hace conocer su voluntad. Escucha bien, nos hace conocer su voluntad a ti y a mí. Ahora, a veces la escuchamos de algún predicador, a veces la escuchamos de algún ministro y a veces la escuchamos de alguna persona que nos comparte. Pero también te quiero decir que la palabra escrita, al leer tu Biblia, tú estás escuchando la voluntad de Dios, tú estás escuchando la voz de Dios que te transmite su voluntad. Ante la palabra escrita o la palabra escuchada, no hay neutralidad posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ignorarla. Prestar atención humilde es obedecer. Prestar atención humilde es obedecer. Mientras desestimar la palabra de Dios es rebelión o desobediencia. El versículo siguiente de 1 de Samuel 15:22, que viene siendo el versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación. Fíjese nada más. Fijémonos qué es lo que dice el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y le dice el profeta Samuel a Saúl,
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Híjole, qué tremendo mensaje le hace saber Samuel a Saúl, que por cuanto desechó la palabra de Dios, vino a ser como pecado de adivinación, como pecado de rebeldía, como pecado de idolatría, el haber desechado la palabra de Dios. Y esto le trajo serias consecuencias al rey, al grado de ser desechado. Bueno, como el tema de hoy es la obediencia, quiero que vayamos a un ejemplo en la Escritura, allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante, nos habla de un ejemplo muy notorio a la obediencia. Quiero decirte que la obediencia trae bendiciones, pero la desobediencia incapacita nuestro oído. Fíjate bien, la desobediencia incapacita nuestro oído. La desobediencia endurece nuestro corazón. Y la desobediencia hace perder nuestra comunión. 3 cosas que hace la desobediencia: incapacita nuestro oído, endurece nuestro corazón y nos hace perder la comunión. Mientras que la obediencia trae grandes bendiciones. En esta mañana yo le pido a Dios que cada uno de nosotros tomemos la decisión de ser cristianos y cristianas, niños y jóvenes obedientes. Tú mismo puedes darte cuenta, tú mismo puedes experimentar que ser obediente para nosotros es mucho mejor. Ser obediente a nuestros padres, ser obediente a nuestros patrones, ser obedientes a nuestras autoridades, siendo obedientes a nuestro Dios, trae grandes bendiciones. Te invité a abrir tu Biblia y en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 8 en adelante, porque aquí nos habla la palabra de Dios de una mujer anónima. ¿Y por qué anónima? Bueno, pues porque esta mujer es una viuda y no nos menciona la Biblia qué nombre tenía esta mujer o cuál era el nombre o cuál era el apellido que ella llevaba. Simple y sencillamente nos habla que era una viuda que pertenecía a un pueblo llamado Sarepta de Sidón. En los versículos 1 al versículo 7, el profeta Elías, que era el varón de Dios, había sido instruido por Dios a que fuera al arroyo de Querit a esconderse de el rey Acab, de la reina Jezabel que reinaban en su tiempo, y que el profeta fuera a la montaña porque ahí Dios le alimentaría a través de cuervos y bebería agua del arroyo. Bueno, aquí hasta parece chusco, pero yo creo que el Uber Beat ya se quedó muy atrás, ¿verdad? Los cuervos, dice que mañana y tarde le traían pan y carne, le traían la comida a Elías y bebía agua del arroyo de Querit.
Fue maravilloso porque aquí Elías mostró obediencia a Dios, yendo a aquel lugar para él desconocido, para él quizá a lo mejor incierto, para él a lo mejor pues quizá hasta insólito, porque nunca la escritura habla de que unos cuervos hayan alimentado a alguien por tanto tiempo, y sin embargo aquí el profeta de Dios, obediente a la voz de Dios, acude al lugar donde Dios le indica. Pasados unos días, dice el versículo 7, que el arroyo se secó, y quizá a lo mejor esta enseñanza de estos primeros versículos, de estos primeros 7 versículos, nos puede traer a nosotros también el pensar cuántas veces se pudiera secar tu arroyo y cuántas veces pudiera parecerte imposible que Dios te alimente. Ante una situación tan difícil, porque Elías le había declarado al rey Acab que habría una sequía por 3 años y medio, y que durante ese tiempo el rocío y la lluvia no se manifestaría. Esto ya estaba trayendo serias calamidades a la tierra de Israel, y la gente ya estaba desesperada, el rey ya estaba desesperado, pero Dios estaba probando a su profeta. Te decía, el arroyo se secó, y en el versículo 8 empieza la narrativa de una viuda. Dice la palabra de Dios que él le dice a Elías de la siguiente manera en el versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Fíjate que este versículo es precisamente el corazón de nuestro mensaje. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Aquí la palabra no es de un hombre, aquí es la palabra de Dios, siendo transmitida a su profeta. Y le dice en el versículo siguiente, en el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, pudiéramos pensar, ¿verdad? O se nos pudiera hacer fácil pensar que la distancia entre Querit y Sarepta era pequeña, pero no era así. Querit estaba a las riberas del Jordán, frente al Jordán, ahí en la tierra donde aquellas 2 tribus de Israel fueron alojadas antes de pasar a la tierra prometida. Y Sarepta estaba en el territorio de Fenicia. Se dice que había una proximidad de 160 kilómetros entre Querit y Sarepta. Para caminar ese largo recorrido, el profeta de Dios había sufrido de sed. Pero la palabra de Dios que había venido a él, le había sido dicho que en Sarepta, él ya le había dado una orden a una viuda para que lo sustentara. ¿Puedes pensar en una viuda? Bueno, a lo mejor pudiéramos pensar en una viuda que tuviera comodidad, que tuviera bienes, que tuviera posesiones.
Sin embargo, nuestra historia, ¿verdad? O nuestra percepción no es la que la Biblia menciona, ¿verdad? Dice que Dios le había dado una orden a esta viuda. La orden de sustentar a su profeta. Dice el versículo siguiente: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjate nada más, pudiéramos pensar cómo iba a vivir Elías o qué perspectiva pudiera tener Elías de esta panorámica. Una viuda, sí, pero una viuda con muy bajos recursos, realmente nulos recursos para alimentar al profeta. Esta mujer dice que recogía leña y solamente tenía un puñado de harina en la tinaja y un chorrito de aceite en la vasija para preparar un pan para ella y para su hijo y dejarse morir. ¿Y el profeta? ¿Qué iba a pasar con él? Él iba a vivir con ella ahí. Él iba a morar con ella ahí. Y ella se le había dado la orden de sustentarlo mientras que estuviese ahí. Bueno, lo imposible a través de los ojos de la fe y la obediencia es posible. Esta mujer le contesta al varón de Dios lo que tiene, le dice los recursos con los que cuenta, pero el profeta le dice: no tengas temor, veas cómo has hecho, como has dicho, pero hazme a mí primero. Fíjate nada más. El profeta diciéndole a una viuda pobre, una viuda que está en tales condiciones: ve y hazlo como lo has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Pero hay algo que resuena en los oídos de esta mujer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la palabra de Dios ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué palabras del profeta! ¡Qué fe! Él recordó la voz de Dios cuando le dijo: vete a Querit y escóndete ahí, y ahí te voy a alimentar con los cuervos, y el arroyo te proveerá de tu bebida. Él había experimentado la obediencia a su Dios y ahora experimentaba la obediencia a ir a este lugar, a encontrarse en estas condiciones. Pero él recordó que Dios, su palabra,
tenía poder, que su palabra había dicho que hasta que Él hiciera llover, la harina y el aceite no escasearían. Entonces ella fue, mira la obediencia aquí de esta viuda. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos? Sí, muchos días. Quiere decir que la obediencia tiene recompensa. En estos días, amados hermanos, ¿cuánta obediencia estamos mostrando a la palabra de nuestro Dios? Escuchamos de gente que a veces no tiene ni qué comer. Y quizá como esta viuda, están en situaciones difíciles. Pero en esta mañana, si nos estás escuchando, si estás escuchando la palabra de Dios dice que si confiamos en Él y ponemos nuestra fe en Él y en su palabra, la harina y el aceite no van a escasear hasta que todo esto pase. Esta mujer obedeció lo que le dijo el profeta que le había dicho Dios y obedeció la orden de Dios y trajo bendición a su hogar por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dice que después de este suceso, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo, al grado de que no quedó aliento en él. Quiere decir que el niño murió. Y ella le dice al varón de Dios, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Aquí hay otro grande milagro de ser obediente. Esta mujer había sido obediente a la voz del profeta, pero más que la voz del profeta, la voz de Dios. Cuando Dios le dio la orden de sustentarlo, de alimentarlo, de darle lo que necesitara. Esta mujer tuvo fe en la palabra de Dios. Esta mujer le dio lo que tenía, como aquel pequeño en la historia de Jesús que da sus panes y sus pececillos para la multiplicación, para la alimentación de aquellos 5,000. Dio todo lo que tenía. Esta mujer dio su puñado de harina y su chorrito de aceite. Se había desprendido quizá a lo mejor hasta de su habitación para que el profeta de Dios estuviera cómodo. Ella había sido obediente a la palabra de Dios y ahora
había visto cómo se había multiplicado esa harina y ese aceite, pero ahora vería algo insólito. Dice que tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amados amigos y hermanos, en esta mañana aquí vemos una resurrección, una gran bendición. Esta mujer conoció al Dios del varón de Dios. Esta mujer conoció el poder el infinito poder del Dios del varón de Dios. Y esta mujer dio testimonio de lo que el Dios de Israel podía hacer. La obediencia a la palabra de Dios siempre traerá recompensa. Dejó ver dos grandes milagros en la casa de esta viuda: la provisión ante la adversidad y la resurrección ante la imposibilidad. Te quiero compartir en esta mañana que no dudes, que no dudemos, amados hermanos, de lo que la palabra de nuestro Dios dice, que no dudemos de lo que la palabra de Dios promete. Sus promesas son ciertas. Aún viendo lo imposible, dice la palabra de Dios que para Dios es posible. Por lo tanto, en esta mañana te invito a que creas, glorifiques y exaltes la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias a todos. Y vamos a orar pidiéndole a Dios que si hay alguien que está pasando por una situación difícil, Dios sea su proveedor. Padre, en esta mañana te suplicamos por los alimentos, Señor, de aquellas familias que ante esta situación, Señor, se encuentran desamparados, mas nunca desamparados de ti. Señor, dales fe para que ellos puedan creer en esa bendita palabra en la cual nosotros hemos creído, y provee de todos aquellos alimentos que les hagan falta. De igual forma, Señor, aquellos que han sido afectados, Señor, por esta pandemia, Dios Todopoderoso, dale la salud que ellos necesitan. Señor, si hay alguien que te necesita, Dios, escúchalo y contéstale, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.